En esta presentación vamos a hablar de un lugar único en el mundo, un gigantesco lago de agua dulce surcado por embarcaciones de todo tipo y canoas de totora que alberga poblaciones humanas desde hace milenios. Y este lago no es el único elemento de este megapaisaje acuático y salino del cual vamos a hablar. Hay además grandes llanuras cubiertas de sal, una de ellas que contiene el mayor salar del mundo. Es un lugar semiárido y árido, a más de 3.500 metros por encima del nivel del mar, poco oxígeno, difícil para la producción agrícola, con radiación solar muy fuerte y temperaturas muy frías en las noches. Este sistema, el sistema hidrológico Titicaca-Uyuni, está ubicado en el altiplano andino, localizado en los territorios de Perú y Bolivia. Comprende una secuencia de lagos y salares que comienzan recibiendo agua dulce en la cuenca del lago Titicaca al norte y drenan hacia el sur a través de un río conocido como Río Desaguadero. Estas aguas experimentan un incremento gradual de la salinidad, formando lagos salobres temporarios asociados con salares hasta el extremo sur. El lago Titicaca es el lago de agua dulce de mayor tamaño del mundo, con una elevación sobre el nivel del mar que excede los 3.800 metros. Y las altitudes en su cuenca superan los 6.500 metros. El área de la cuenca de recepción del Titicaca es de 56.300 kilómetros cuadrados. De esta superficie, 3/4 partes están en el Perú y el resto en Bolivia. Como decía antes, el lago propiamente dicho tiene una superficie de 8.400 kilómetros cuadrados y un volumen mayor a 900.000 millones de metros cúbicos. El Titicaca recibe de sus afluentes, promedialmente, 201 metros cúbicos por segundo y directamente de la lluvia sobre el lago, 252 metros cúbicos por segundo. O sea que en total recibe 453 metros cúbicos por segundo. Según cálculos de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, la evaporación es de 415 metros cúbicos por segundo, o sea que en un año normal el excedente es de 38 metros cúbicos por segundo que se evacúan por el río Desaguadero. Este río, durante su recorrido, recibe el aporte de otros cursos de agua y gran cantidad de sedimentos, lo que sumado a la baja pendiente del terreno, termina por formar grandes llanuras de acumulación en su curso inferior. En este lugar el río se divide en dos ramales. Uno de ellos forma un lago salobre de inundación llamado Uruburu, que es temporario, situado a 3.695 metros de altitud. Tanto el desagüe del lago Uruburu como el segundo ramal del Desaguadero escurren hacia el sur, formando otro lago de mayor tamaño, el lago Poopó. Este lago, el lago Poopó, tiene un elevado contenido en sales y en gran parte de su superficie es un verdadero salar y se encuentra a una altitud de 3.686 metros. La cuenca del lago Poopó, propiamente dicha, tiene 24.800 kilómetros cuadrados con una pluviometría anual inferior a 300 milímetros. Este lago desagua por el río La Cajauría desde el extremo sur con rumbo noroeste hasta el salar de Coipasa. Precisamente el salar de Coipasa se encuentra a una altitud un poco menor de 3.657 metros. Coipasa recibe además el aporte del río Lauca, formando una extensa superficie de aguas saladas y salares de 2.210 kilómetros cuadrados y unos 100 metros de máximo espesor. El salar de Coipasa desagua a otro salar de mayor tamaño, que es el salar de Uyuni, por el curso de aguas salobres denominado Quebrada Negro Jauria. El salar de Uyuni es el mayor desierto de sal continuo y más elevado del mundo, con una superficie de 10.580 kilómetros cuadrados. Está situado a unos 3.650 metros sobre el nivel del mar y contiene una importante reserva de varios minerales, entre los que se encuentran sales de litio, consideradas de gran valor, y de potasio, boro y magnesio. El salar de Uyuni forma parte de uno de los sistemas hidrológicos más elevados y extensos del mundo. Recibe las aguas provenientes de una gran cuenca de más de 160.000 kilómetros cuadrados que comienza al norte con las lluvias ocurridas en la cuenca del lago Titicaca. El excedente de estas aguas, luego de considerada la evaporación, se drena al sur a través del río Desaguadero. Y este río luego forma varios lagos, como el lago Uruburu,
Hipopopó y salinas como el salar de Coipasa. Las aguas superficiales y subterráneas de Coipasa terminan su recorrido intermitentemente en el salar de Uyuni, que es el punto final y de menor altitud de la macrocuenca. Este salar al que nos vamos a referir en esta conversación, el salar de Uyuni, es el mayor desierto de sal continuo y más elevado del mundo, con una superficie de 10.582 kilómetros cuadrados. Está situado a unos 3.650 metros de altitud sobre el nivel del mar, en una región de clima árido, con precipitaciones medias menores a 130 milímetros por año. Este salar contiene 10.000 millones de toneladas de sal, de las cuales 25.000 toneladas son extraídas cada año. Está compuesto de capas de salmuera superpuestas y barro lacustre que contienen aproximadamente 11 capas de sal, con espesores que varían entre menos de 1 metro y 10 metros. La costra que se encuentra en la superficie tiene un espesor de 10 metros. La profundidad máxima del salar es de 120 metros. La salmuera de Uyuni se compone de litio, boro, potasio, magnesio y carbonatos y sulfatos de sodio. Como decíamos antes, el salar contiene una importante reserva de varios minerales de utilidad económica, de los cuales los más importantes son las salmueras con sales de litio. Debemos recordar que el litio es el metal más liviano y un excelente conductor de calor y electricidad. Ello ha dado lugar en los últimos años a la utilización del litio como elemento clave en la industria electrónica, en particular en la elaboración de baterías, y de ahí la importancia estratégica que se adjudica a este salar. Las estimaciones del contenido de litio de la corteza terrestre oscilan entre 20 y 70 partes por millón en peso, lo cual significa aproximadamente el 0.002% de la corteza terrestre. El litio es el 25º elemento por su abundancia en la Tierra. Aunque el litio está ampliamente distribuido, no se encuentra naturalmente en forma elemental debido a su alta reactividad. El litio forma una pequeña parte de las rocas ígneas, con las mayores concentraciones que se dan en granitos, en particular en las pegmatitas, que son rocas filonianas que ocurren sobre todo en los macizos graníticos. En las pegmatitas, los minerales más importantes que contienen litio son la espodumena, que es un piroxeno o inosilicato, y la lepidolita, que es una mica. Localmente, estos minerales pueden meteorizarse y erosionarse en los macizos graníticos, acumulándose en lagunas y salares adyacentes, bajo la forma de salmueras ricas en litio. También hay ocurrencia de litio en algunas arcillas de la familia de las hemectitas, llamadas hectoritas. Las principales reservas globales de litio se hallan en salmueras de salares, un 58%, en pegmatitas y granitos, 26%, y en arcillas, como decía antes, hemectitas, que contienen litio, 7%. A nivel mundial, las principales reservas de litio están en Bolivia, concentradas precisamente en el salar de Uyuni, con 21 millones de toneladas. También hay importantes reservas en Argentina, 17 millones, y Chile, 9 millones de toneladas. Otros países con reservas son Australia, 6.4 millones de toneladas, China, 5.1 millones de toneladas, Canadá, 2.9 millones de toneladas, Alemania, 2.7 millones y México, 1.7 millones de toneladas. En la actualidad, el primer país productor de litio es Australia, con aproximadamente 40.000 toneladas métricas producidas por año, seguida de Chile, con una cifra de alrededor de 18.000 toneladas métricas. Bolivia, que tiene una dramática historia muy vinculada a las explotaciones mineras, en particular las explotaciones de plata en Potosí durante la colonia y la de estaño en tiempos más modernos, está considerando cuidadosamente la posibilidad de extraer los recursos mineros de Uyuni sin acudir a inversiones extranjeras difíciles de controlar para promover el desarrollo económico y social. Se piensa en utilizar para el litio el modelo desde la extracción de gas natural, que al igual que el petróleo ha sido nacionalizado en la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. En la actualidad se piensa en desarrollar la industria del litio bajo control estatal, cosa que no es demasiado sencilla porque la industria del litio es de una gran complejidad tecnológica, de difícil instalación en países que no tienen desarrolladas las bases de esta industria.
Las experiencias que Bolivia puede adquirir en la materia podrán contener importantes enseñanzas para otros países productores de materias primas minerales que son o sean utilizadas en las industrias tecnológicas avanzadas a nivel mundial. Los suros son un pueblo nativo que habita el altiplano andino, lo que se llama habitualmente también la meseta del Collao, en territorios de Bolivia, Perú y zonas vecinas en Chile. Se considera que es la nación indígena más antigua de esta región, anterior a la expansión inca e incluso a la cultura de Tiwanaku. En el pasado ocuparon territorios más extensos que abarcaban incluso los valles interandinos de la cuenca del Pacífico, inmediatos al Collao, a manera de enclaves. Es un pueblo que está adaptado a sobrevivir en los ambientes lacustres del lago Titicaca, en el valle del río Desaguadero y en las orillas de los lagos Ururu y Poopó. También ocupan el valle del río Lauca, que es afluente del salar Coipasa, y los alrededores de este mismo salar, el salar Coipasa, y el vecino y mayor salar Uyuni. En el lago Titicaca, en el sector peruano, donde hay 4 comunidades definidas, los uros construyen sus embarcaciones con totora. También construyen con totora casas y pueblos flotantes en las orillas del lago. Los uros, en el pasado, hablaban un conjunto de dialectos de la lengua uro, de los cuales solo sobrevive en la actualidad el idioma uro chipaya, hablado por los uros del río Lauca y del salar de Coipasa. Del resto de los uros han adoptado el idioma aymara y el castellano como lenguas de relación. Precisamente en este lago, en territorio peruano, los uros han mantenido esa forma de vida lacustre durante muchas generaciones en varias comunidades cerca de la bahía de la ciudad de Puno. Debido al carácter flotante de sus casas, pueden moverlas a lo largo de la orilla del lago, y estas comunidades vivían, y en gran medida viven, de la pesca y de la caza de aves acuáticas. En los últimos años, sus pueblos se transformaron en una importante atracción turística y se dedican a la venta de artesanías y a la organización de paseos en bote para los turistas. En el sur hay 3 grupos principales. Los iruitos, que yo ya mencioné, que son un grupo étnico que habita la ribera superior del río Desaguadero, que es el que desagua el lago Titicaca. Más al sur habitan los muratos, que residen en el entorno del lago Poopó, por lo cual eran comúnmente conocidos como los hombres del lago. En 1930, sus tierras y el lago fueron invadidos en parte por aymaras, limitando sensiblemente su disponibilidad de recursos. Precisamente fue de esta comunidad, en el poblado de Orinoca, del que proviene el expresidente boliviano Evo Morales. Los urus moratas han perdido su lengua y hablan aymara y castellano. Por su parte, los uros chipaya están situados en una zona remota al noreste del salar Coipasa, en la cuenca del río Lauca, donde la gente ha mantenido elementos especiales de su cultura y en particular su lengua. En las últimas décadas, los uros de todas las comunidades comenzaron a organizarse y en el año 2001 fundaron la Nación Originaria Uru. Esta organización está conformada por los chipayas, los muratos del lago Poopó, los urus de Irohito, los urus de las islas flotantes de la bahía de Puno en Perú, los habitantes de San Juan de Coripata en el departamento de Carangas en Oruro y los Isluga en el norte de Chile. Eso ha mostrado que existe una fidelidad étnica por parte de los habitantes uros del altiplano andino.